Buenos días, dígame Marc, levantando la mano. ¿Cómo están? ¿Están escuchando? Sí. ¿Cómo les va? Buenos días. Espero que hayan descansado, que hayan tenido unas felices fiestas, lo hayan pasado bien, que hayan estado con su familia, si es que pudieron hacerlo, pero se hayan relajado principalmente, se hayan desconectado un poco. Hola Paola, ¿cómo está? Muy bien, hoy día tenemos una clase entretenidísima, así que vayan a buscar su calculadora de inmediato porque vamos a hacer ejercicio. Pero antes, paso asistencia. Muy bien, Javiera Abrel. Ahí está Javi. Ok. Antonia Estudillo. Perfecto. Juan Pablo Barahona. Benjamín Barahona. Presente. Darín Cabello. Ya, Juan Pablo, te dije presente. Darín, Presente, profe. ya. Violeta Campaña. Muy bien. Gibson Carvajal. Presente, estimado. Gracias. Javiera Cruz. Ah, hola, Javi. Michelle González. Buen día, profe. Presente. Hola, buen día. Tomás González. Tomás. Está. Tamara Hernández. Presente, profe. Ok. Paola Ginés. Presente, profe. Vale. Romina Jiménez. Ok, Romina. Camila Johansson. Muy bien. Ociel Jopia. Ya. Scarlett Cosma. Ya, perfecto. Mariela Lagos. Mariela. María Ignacia Lizama. Ya, María Ignacia. Marcela Marín. Ya. Marc Montes. Perfecto. Pucha, me salté. Catalina Núñez. Muy bien. Javi Olivares. Camila Piñones. Martina Preus. Josefa Rojas, perdón, Josefa Puga. Alexander Román. Julián Salinas.
Chenda Vargas. Ok. Alejandro Vargas. Presente, profe. Muy bien. Tomás Vera. Javier Vergara. Tomás Vera. Javier Vergara. También está. Y Connie Vidal. Constanza. Muy bien, Constanza. Ahí está. Sí, Tomás, ya lo dije presente. ¿Está viendo? Mire, Tomás. Ahí está. Tomás Vera. Tomás Vera. Presente. Tin. Ya. Vamos a grabar. Hoy día la transmisión va a ser ininterrumpida, vamos a seguir de largo, ¿ya? Así que puedo utilizar la cuenta privilegiada. Así que sin interrupciones. Siempre cuando vamos a la mejor parte, se corta. Ya, ahora no va a ocurrir eso. Ok, así que vayan a buscar su... pregunte para todos, pues, Javi. Pregunte para todos, Javi, por favor. Mientras abro el material para hoy. Ya, mientras se abre el documento, ya, Javi dice, yo tengo duda aún cómo saber qué tipo de inhibición es a través de las regresiones lineales. Ya. Son como dos preguntas en una allí. Allá porque hay que determinar primero hay que hacer la regresión lineal. ¿Se acuerdan que había que hacer la transformación de datos? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Estamos hablando de cinética enzimática. Había que transformar los datos, ya, hacer el 1 dividido por el valor, para que le quede 1 dividido por la concentración del sustrato, y después 1 dividido por la velocidad. Ya, eso es lo primero. Después con esos datos ustedes hacían las regresiones lineales, con inhibidor y sin inhibidor. Tenían dos regresiones lineales, pero de cada regresión lineal, ustedes, ¿qué es lo que tienen que tener? Tienen que tener la pendiente, exacto. Tienen que tener, como dice Alejandro, de ahí, de cada regresión, tienen que obtener el valor de la pendiente y del intercepto, con inhibidor. Y de la otra regresión, tienen que obtener el valor de la pendiente y del intercepto sin inhibidor. ¿Ya? O sea, ustedes van a tener dos valores de pendiente y dos valores de intercepto, pero una con inhibidor y otra sin inhibidor. ¿Estamos? Entonces, con esos valores dependientes es lo que ustedes tienen que hacer, tienen que despejar. Ya les escribo de inmediato, pero voy a ocupar una pizarra en blanco. Tenían que despejar. Dejar de compartir esto. ¿Qué es lo que tenían que despejar?
Pero hay que despejar. La ecuación, no, si ni siquiera es necesario saberse la ecuación. O sea, lo que ustedes tenían que hacer era, primero, ya los datos sin inhibidor. Sin el inhibidor. Lo voy a agregar mejor así. Sin inhibidor. ¿Vale? Sin inhibidor, ustedes tienen un valor de intercepto y tienen un valor de pendiente. ¿Vale? Tienen un valor de intercepto y pendiente. Y después, con inhibidor, tienen un valor de intercepto también y tienen un valor de pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? En cada uno de ellos tienen que repetir el mismo procedimiento, y el procedimiento es el siguiente. Para despejar la velocidad máxima, ustedes utilizan el A. Entonces dicen que el A es igual a 1 dividido por la velocidad máxima. ¿Ya? Y para despejar el B es igual a el km dividido por la velocidad máxima. Eso lo tiene que hacer sin inhibidor, como también acá, con inhibidor. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, si el valor de A, si A, no sé, pues les dio, si A les dio 3, después reemplazan nomás. Reemplazan y dicen 3 es igual a 1 dividido por Vmax y despejan la velocidad máxima. Y después esa misma velocidad máxima la reemplaza acá. ¿Vale? Y también tienen que reemplazar el valor de B. O sea, si B les da, no sé, 5, por ejemplo, después reemplacen nomás. Y reemplacen 5 es igual a km dividido por Vmax. Pero Vmax ya lo tiene, por eso lo tiene que reemplazar ahí. Y de esa forma va a obtener el km. Por eso lo primero que tienen que hacer es despejar la velocidad máxima con el intercepto. Recuerden que el intercepto es la letra A y B es la pendiente. ¿Ok? Entonces, sin inhibidor, ustedes haciendo toda esta serie de reemplazos y despejes van a obtener una velocidad máxima, ¿ya? Y van a obtener un km sin inhibidor. Y si hacen lo mismo con los datos con inhibidores, van a obtener también una velocidad máxima y un km. Pero recuerden que cuando hablamos o cuando estamos en presencia del inhibidor, estas velocidades máximas y estos km se denominan kms aparentes. Aparentes, velocidad máxima aparente y km aparente. Y ahí los comparan. Y ahí comparan las velocidades máximas y los km y le tienen que dar una de las dos. Yo no sé cómo hacer la regresión lineal. Ah, chuta. Bueno, ahí no sé, le puedo quizás enviar un video, consultarle, pero tienen que revisar la clase, chiquillos. Tampoco es tan difícil. Lo primero que tienen que saber es qué calculadora tienen. ¿Vale? La regresión lineal la pueden hacer en Excel también, por si acaso. Y en Excel es mucho más fácil, colocan los datos y listo. Busquen en YouTube cómo hacer una regresión lineal en Excel. Que eso debería saberlo de pensamiento lógico matemático. Y le entrega todos los datos al tiro, el A, el B, la pendiente y el intercepto. El intercepto, Javiera, lo entrega la regresión lineal. La regresión lineal te entrega el intercepto y la pendiente. Entrega los valores. ¿Ok? Bueno,
Yo les comenté, cualquier duda que tengan, me escriben al correo. Revisen la clase de inhibición, ya en donde expliqué cómo hacer el ejercicio. Eso está disponible. El jueves tienen control de taller en la segunda hora. ¿Ya? ¿Y qué es lo que también se va a evaluar? Bueno, se va a evaluar todo lo anterior, todo lo que es de encima, por supuesto, pero vamos a ver esto, lo que vamos a ver hoy. Antes de irnos de vacaciones, habíamos quedado en bioenergética y ahora viene la parte de los ejercicios. Yo les comentaba que ahí está. ¿Ya? Esta aplicación ustedes la tienen disponible, es en el aula virtual y corresponde a una aplicación de ejercicios de los conceptos de bioenergética. La última clase que tuvimos, que fue el día jueves, antes de vacaciones, vimos todos los conceptos bioenergéticos, ¿se acuerdan? De los delta G, de las transiciones energéticas, y aparecía esa imagen del cerdito que se comía la planta y después uno hacía el trabajo, etc. Todos esos conceptos ahora se aplican haciendo ejercicio. Y el día jueves, ustedes van a hacer ejercicio. En la segunda bloque del día jueves, es decir, eso comienza a las 9:30, van a tener el control, ¿ya? O sea, nos juntamos a las 8:20, revisamos algunas preguntas, dudas que tengan, a las 9:30 comienzan el taller, ya que son alternativas, por supuesto, y hay un ejercicio que ustedes tienen que desarrollar. Y ese ejercicio, para desarrollarlo, tienen hasta el día viernes para hacerlo. Y lo tienen que subir. ¿Ya? Y los ejercicios son como estos que están acá. ¿Ok? Así que vamos de inmediato a desarrollar esta guía. Ejercicio de aplicación de delta G y cómo determinar el delta G cuando hay cambio en el voltaje. Es decir, en reacciones redox. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? ¿Alguna duda? ¿Va a haber un ejercicio que se entrega después? Sí, Alejandro. Les vamos a entregar un ejercicio y ustedes tienen hasta el viernes para desarrollarlo. Y tienen que subirlo. Entonces, la nota, la calificación, va a ser lo que ustedes responden el día jueves, que son las típicas preguntas alternativas que se ingresan y aparecen con el control en el aula virtual, promediado con el ejercicio. ¿Sí? Entra hasta lo que vemos hoy. Que en realidad esto corresponde a aplicación nomás. Ya, esto es la aplicación de lo que vimos antes de irnos de vacaciones. Ya, y en la prueba también lo mismo. Así que presten atención. Muy bien. Entonces, tal como dice la guía de aplicación, vamos a aplicar los contenidos entregados en la última clase del día jueves. Ejercicio número 1, la formación de fructosa a partir de fructosa es la siguiente. Entonces tenemos fructosa más un grupo fosfato, forma fructosa 6-fosfato. Esta tiene un delta G de más 15, con 0.9 kJ/mol.
Pregunta en la letra A. ¿Es favorable esta reacción? Letra B. ¿La constante de equilibrio es mayor o menor que 1? ¿Es favorable esta reacción? ¿Es favorable? ¿Qué significa si es favorable o no? Si es espontánea. Recuerden que cuando hablamos del delta G, estamos hablando si es espontáneo o no, si se produce rápidamente o no se produce rápidamente y requiere de un empujón, requiere de alguien que le ayude, requiere que le aporte energía. ¿Ya? Eso se definía por el signo del delta G. Si el delta G es positivo, la reacción no es favorable. No es favorable o no es espontánea. No espontánea. Eso es cuando el delta G es positivo, y ahí está clarito, más 15. ¿De acuerdo? Si fuese menos 15, menos 15,9, la reacción va al revés, se escribe al revés. Entonces, el sentido de la reacción se puede revertir, se puede invertir. Es decir, la reacción con delta G negativo sería fructosa 6-fosfato, más agua, reaccionan para formar fructosa más fosfato inorgánico. Abrevié fructosa con una F nomás. ¿Ya vale? Entonces, el delta G, para esta reacción escrita de esta forma, el delta G sería el mismo valor, pero con el signo opuesto, es decir, menos 15,9 kilojoule mol. Entonces, cuidado con esto. Ustedes tienen que considerar siempre que las reacciones no van a cambiar, sino lo que puede cambiar es la dirección, la direccionalidad. Y eso depende de esto, del signo. Aquí, como el signo es positivo, está determinada esa reacción. Y esa reacción, con este signo, significa que no es favorable. ¿Vale? Pregunta 2, de la letra B. Letra B. ¿La constante de equilibrio es mayor o menor que 1? Muy bien, Javi, menor que 1. Perfecto. Recuerden que el delta G y la constante de equilibrio se relacionan. ¿Ya? Hay una relación entre el delta G, ¿ya?, con la constante de equilibrio. ¿Vale? Y recuerden que las constantes de equilibrio, que también se pueden escribir como Kc, la constante de equilibrio o Kc, es igual a la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactantes. Concentración. ¿Ok? Concentración de productos dividido por la concentración de reactantes. ¿Y cómo se calculaban las concentraciones? Generalmente pueden ser concentraciones molares o milimolares. ¿Vale? Entonces, las constantes de equilibrio, como se relacionan con los delta G, cuando tenemos delta G que son positivos, delta G positivos, las constantes de equilibrio son menores que 1. Eso está en la clase. ¿Vale? En cambio, cuando el delta G es negativo, las constantes de equilibrio son mayores que 1. ¿Vale? Ok, vamos con la letra C ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Utilice la energía almacenada en el ATP y con el acoplamiento de la hidrólisis de ATP verifique si es posible producir fructosa 6-fosfato.
Dice, revise la página 510, Principio de Bioquímica Leninger, entregada en el material de estudio. ¿Qué le estoy pidiendo en la letra C? Que acople la energía de hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP. ¿Cuál es el valor que tiene la hidrólisis del ATP? ¿Cuál es el valor que tiene la hidrólisis del ATP? Bien, Javi, muy bien. ¿Pero con qué unidades? Ya, ok. Kilocalorías mol. Perfecto. Kilocalorías mol. Pero fíjate que la unidad de la otra de la otra reacción está en kilojoule. Así que tenemos que dejarla en una sola unidad. Estoy abriendo la página 510 del Leninger, tal como dice ahí. Ahí está la ecuación de potenciales. Aquí viene. 510, 510. Ahí está la ecuación del delta G que relaciona la entropía con la entalpía. ¿Ya? La entropía, recuerden, el calor de la reacción,
Y la entropía es el grado de desorden que tiene, que tiene una reacción química. Ya, esta tabla, la 13.1, es re importante en esta unidad, ¿ya? Sobre todo para estos ejercicios. Entonces, ¿por qué? Porque aparecen los valores de las constantes, porque cuando yo les dije, tienen valores, le dije a Javi, ya, pero ¿qué unidades tiene? ¿Ya? ¿Son kilocalorías o son joule? Entonces, acá con esta tabla, ustedes pueden utilizar según la unidad que tenemos de los delta G, porque hay que dejar los delta G en la misma unidad, no podemos sumar o trabajar con delta G en diferentes unidades. ¿Me explico, cierto? Entonces, recuerden que la ecuación del delta G que relaciona el delta G con la constante de equilibrio, el delta G es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Ya? ¿Y ese R qué es lo que es? R es la constante de los gases. Y aquí están los valores. Pues la constante de los gases puede ser 8,315 con esta unidad, Joule dividido por mol Kelvin, o R, que es la constante de los gases, puede ser 1,987, pero en calorías, calorías mol Kelvin. Así que dependiendo de la unidad del delta G, si el delta G que les entrego, se lo entrego en Joule, utilizan este R. ¿Vale? Si el delta G que les entrego está en calorías, ¿ya? Tienen que utilizar este valor. Así que tienen que tener cuidado con los delta Gs y utilizar las constantes de los gases que corresponden para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Lo otro que tienen que saber es que acá la temperatura es Kelvin, ¿ya? Y 25 grados Celsius corresponden a 298 grados Kelvin. ¿Vale? Entonces, el delta G es igual a menos R por T. T es la temperatura, pero la temperatura siempre se expresa en grados Kelvin, así que tienen que hacer la transformación. Y si yo les digo en el ejercicio, a 25 grados Celsius, esos 25 grados Celsius los tienen que transformar a grados Kelvin para desarrollar el ejercicio. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Vamos a la página 510. ¿Dónde está? 508. Ahí está la ecuación. Menos delta G 0' es igual a RT, menos RT, perdón, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Ya, y acá, por ejemplo, hay unos constantes de equilibrio que están en kilojoule y después en kilocalorías. ¿Se fijan la diferencia? Y ahí eso es por la transformación. Ya, lean este texto, por favor, porque acá está cómo se calcula el delta G y aparecen los datos de las reacciones. Nosotros generalmente utilizamos reacciones, las reacciones están acá, no las inventamos en ningún lado. Entonces, aquí están, en los libros. ¿Se fijan? Entonces, si yo les digo, la reacción de hidrólisis del ATP, ¿dónde está la reacción de hidrólisis del ATP? 510, 510. Aquí está. Esta es la página 510. ¿Qué significa la hidrólisis del ATP? La hidrólisis significa la ruptura del ATP. Es decir, tenemos ATP y el ATP se rompe. Al romper un grupo fosfato, recuerden que el ATP tiene 3 grupos fosfato, al romper un grupo fosfato, un enlace fosfodiéster, se libera una cantidad de energía. Entonces, ¿cómo ustedes van a reconocer la hidrólisis? ¿Ya? Acá les entrego un tip. ¿Ya? La hidrólisis, ¿cómo se reconoce? Se reconoce por el signo. Siempre la hidrólisis del ATP tiene signo negativo. Ojo. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto en la prueba, escríbame o acople una reacción a la síntesis de ATP. La síntesis de ATP tiene el mismo valor, pero el signo es positivo. Y la ecuación química se escribe al revés.
¿ya? Se escribe al revés, es decir, la síntesis de ATP, la síntesis sería ADP, ADP más fosfato inorgánico reaccionan para formar ATP más agua. ¿Ok? Y esta ecuación que estoy escribiendo tiene un delta G igual a más 30 más 30,5. Más 30,5 kilojoule mol. ¿Ok? Esa es la síntesis. En el ejercicio, ¿qué le estoy preguntando yo en el ejercicio? Le estoy preguntando que ustedes acoplen, ahí dice, el ejercicio es el siguiente. Dice, utilicen la energía almacenada en el ATP y con el acoplamiento de la hidrólisis de ATP, verifique si es posible producir fructosa 6-fosfato. Es decir, podemos producir fructosa, la fructosa está acá en los productos, podemos producir fructosa 6-fosfato si acoplamos el delta G de hidrólisis, que es negativo, del ATP. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Y tienen que utilizar el ejemplo que aparece acá, que es súper simple. Lo único que tienen que hacer es escribir las dos ecuaciones y hacer una suma. Pero las ecuaciones se escriben según el signo. Y ahí tienen que tener cuidado. Si escriben la ecuación al revés o si colocan el signo al revés, se van a equivocar. Entonces, en el libro le enseñan a acoplar una reacción a la hidrólisis del ATP, que eso está acá. ¿Ya? ¿Qué significa acoplar? Significa enganchar. ¿De acuerdo? Entonces acá ustedes tienen una reacción que es muy similar a la que está en la guía, pero es de la glucosa. Y a esta reacción le acoplamos la hidrólisis de ATP. Y lo único que tienen que hacer es sumar. Pero al sumar también sumamos los delta G. Si este delta G final, que es el delta G global, es negativo, se puede acoplar. Si es positivo, no se puede acoplar. Ya, vamos a hacerlo de inmediato. Ok, entonces tenemos el ejercicio. Acá está. Voy a copiarlo. Vamos a colocar un texto. Perfecto. Ahí está el ejercicio. La ecuación. Ahí está la ecuación de la fructosa. Esa es la ecuación 1. ¿Qué tenemos? Ahí está la ecuación. A esta ecuación le tenemos que agregar, esta es nuestra ecuación A. Tenemos que agregar la ecuación B. Igual en la ecuación B es la hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP. ¿Ok? La hidrólisis de ATP, ¿cuál es? Ahí está. Está escrita en el libro. Voy a llegar y la voy a copiar para que quede más ordenado. Acá está.
Vamos a pegar acá. No importa, vamos a escribir. La hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP es ATP más agua, reaccionan para formar ADP más fosfato inorgánico. Más agua, flecha, reaccionan para formar ADP más fosfato inorgánico. Y esto tiene un delta G. Tiene un delta G. ¿Ya? De en kilojoules, menos 30,5 kilojoules mol. Menos 30,5 kilojoules mol. Ok. Seleccionar acá. Ahí vamos a... Okay. ¿Se puede acoplar? Esa es la pregunta. ¿Se puede acoplar? ¿Se puede acoplar? ¿Se puede acoplar? Veamos si se puede acoplar. Esta es la síntesis de ATP, perdón, la hidrólisis de ATP, ATP más agua, reacciona para formar ADP más fosfato inorgánico. Ahí está el valor del delta G. Lo único que tiene que hacer es sumarlos. Entonces, al sumar, también tienen que sumar los delta G. ¿Ya? Si el delta G de la reacción global, es decir, de las reacciones, de estas dos reacciones acopla es negativo, se puede acoplar. ¿Me entienden? Si el delta G global es positivo, no se puede acoplar. Entonces ahora escriban los productos en los productos y los reactantes en los reactantes de cada una de las reacciones. Es decir, acá, por ejemplo, escribamos fructosa más fosfato inorgánico más ATP más agua. Esos son todos los reactantes. Ahora viene la flecha y viene fructosa 6-fosfato más agua más ADP. Me equivoqué. Más ADP más fosfato inorgánico. ¿Ok? Entonces, por la ley de la conservación de la materia, y masa, lo que está en los reactivos, si es igual a lo que está en los reactantes, tienen que desaparecer. ¿Ya? Si están en el mismo número, desaparecen en ambos lados, pero si es que hay más en un lado de otro, los tienen que restar. En este caso, el fosfato inorgánico se va. El agua también se va. Entonces la ecuación final quedaría escrita de esta forma. Fosfato inorgánico más ATP, fructosa más ATP, reaccionan para formar agua más fosfato inorgánico, perdón, más ADP. Esa sería la ecuación global. Esta, la que está escrita acá abajo. ¿Y cuál es el delta G? ¿Cuál es el delta G de la reacción acoplada? Es la suma de los dos. O sea, tienen que sumar más 15,9
menos 30,5. ¿Están en las mismas unidades? Sí, están en las mismas unidades. ¿Podemos sumarlo? Sí, podemos sumarlo. Entonces, 15.9 menos 30,5, eso da, tal como dijo Javi, muy bien Javi, el delta G de la reacción global es igual a menos 14,6 kilojoule mol. Y como el delta G es negativo, entonces la reacción sí se puede acoplar. ¿Ya? Sí se puede acoplar. ¿Ok? Entonces, si yo el día jueves o en la prueba le pregunto, ¿esta reacción se puede acoplar a una reacción descrita o la reacción de fructosa más glucosa forma glucosa 6-fosfato? ¿Esa reacción se puede acoplar a tal reacción? Usted lo único que tiene que hacer es esto. Es exactamente lo mismo. Cuando le pregunten el acoplamiento, tiene que juntar las dos reacciones, sumarlas, eliminar los términos similares en reactante y producto y sumar los delta G. ¿Se fijan? Al sumar los delta G, el delta G final, si es negativo, se puede acoplar. Si el delta G es positivo, no se puede acoplar. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Seguimos adelante entonces. Vamos con siguiente ejercicio. Ok. Número 2. Dice, dadas las siguientes reacciones y considerando sus respectivos valores de delta G de hidrólisis y sabiendo que el delta G de hidrólisis de formación de ATP o síntesis de ATP, ¿ya? A partir del ADP más el fosfato inorgánico es de más 30,5 kJ mol, ¿se podría acoplar las reacciones de síntesis de ATP a las reacciones de hidrólisis que tiene usted acá abajo? Tienen tres reacciones. ¿Y qué es lo que le están preguntando? Le están preguntando si a estas tres reacciones yo le puedo acoplar la síntesis. Ahora le estoy preguntando por la síntesis. ¿Ya? Si esa reacción se puede acoplar a la síntesis de ATP, la reacción A. La síntesis de ATP se puede acoplar a la reacción B. La síntesis de ATP se puede acoplar a la reacción C. Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sumar nomás. Muy bien, Javi. Tienen que sumar. O sea, a cada uno de estos delta G le suma más 30,5. Más 30,5. Más 30,5. Eso es igual, eso es igual y eso es igual. Ya, vamos. Vamos sumando. Oh, ahí sí.
¿Se puede acoplar a la primera? ¿Se puede acoplar a la segunda? ¿Se puede acoplar a la tercera reacción? Ya, pero ojo, Javi, que acá hay que decir el valor. Ya no basta con decir sí, sí se puede. Me tienen que dar el valor. Si el valor le da positivo, no se puede. Si le da negativo, sí se puede acoplar. Entonces, menos 49,3 más 30,5. Eso da menos 18. Ya, la primera da menos 18,8 kilojoule mol. Kilojoule mol. Ya, la segunda es menos 43 más 30,5. Esto nos da menos 12,5 kilojoule, ya, la misma unidad. Y la última sería menos 9,2 más 30,5. Y eso nos da más 21,3. Y la misma unidad. Ya, evidentemente la última, tal como escribieron varios compañeros ahí en el chat, evidentemente la última no se puede acoplar porque el delta G de la reacción global, de la reacción acoplada, da positivo, ¿se fijan? Entonces acá, ¿cuáles se pueden acoplar? Se puede acoplar la primera, se puede acoplar la segunda, que es la letra B, pero la letra C no se puede acoplar. ¿Ya? El valor del delta G de esta reacción es muy bajo, en menos 9,2. Es decir, tiene que ser menor o igual que 30,5 para recién acoplarla. Y evidentemente ahí el valor no está indicando. ¿Se fijan? Más 21,3. Esto no es espontáneo. No espontáneo. ¿Vale? Estos ejercicios van a entrar el día jueves, ojo, y también en el certamen. Entonces, tienen que acoplar reacciones, tienen que sumar los delta G. ¿Ok? Ya, calculen el cociente de acción de masas. De Q. ¿Qué es lo que es el cociente de acción de masas? Q. Es la constante de equilibrio. Es exactamente la misma. Es lo mismo que la constante de equilibrio. Acá. ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde está? Siempre se me olvida dónde está el Q.
para mostrarle dónde está. No está definido. Acá está. Ahí está, ¿eh? Acá está. Razón de acción de masa o cociente de acción de masa. Ahí está escrito, ¿eh? Razón de acción de masa o cociente de acción de masa. Ese es el famoso Q. Pero el Q es lo mismo que la constante de equilibrio, es exactamente lo mismo. Y así que ya no se complique en la constante de equilibrio. ¿Se fijan? Que la ecuación es RT logaritmo de la constante de equilibrio, es decir, Q. ¿Ok? Entonces, si le estaban preguntando acá, calcule el Q. En el citosol de los hepatocitos de rata, la temperatura es 37 grados Celsius y el cociente de acción de masa de Q es ese valor. ¿Ya? Ese es el valor de el Q. Es decir, este valor es igual a ¿qué cosa? Ese es el valor de la constante de equilibrio. ¿Vale? ¿Ya? A 37 grados Celsius. Entonces, calcule la energía libre requerida para sintetizar ATP en el hepatocito de rata. Dice, revise página 519, Principio de Bioquímica Leninger, entregada en el material de estudio. Si no han revisado, no han estudiado, están medio atrasados para el jueves. ¿Ok? Entonces, veamos la 519. 519, 519, 519. 519. Aquí está, ejemplo práctico 13.13-2. Cálculo del delta G. Calcula energía libre real de hidrólisis de ATP, ¿ya? Delta G en los hepatocitos, perdón, eritrocitos humanos. La energía libre estándar de hidrólisis ya sabemos que es menos 30,5 kJ/mol. Y las concentraciones de ATP y ADP y fosfato inorgánico en los eritrocitos, que se muestra en la tabla 13.5, supongamos que el pH es 7, temperatura 37, y aparece la solución del ejercicio. Aquí tienen que reemplazar las concentraciones, pero en este ejercicio tienen que reemplazar las concentraciones, pero en la guía yo ya les doy el Q, es decir, ese valor, todo esto, yo ya se lo entrego. Ya se lo entrego. O sea, lo único que tienen que hacer es reemplazar en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta ecuación. ¿Ya? El delta G es igual al delta G 0, 0', ¿ya? De eso es la hidrólisis de ATP más RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Así que hagamos el triple ejercicio. Pantalla en blanco. Y acá sí que saquen su calculadora. Entonces tenemos delta G es igual a delta G 0' más R por T logaritmo natural de la constante de equilibrio, que ya dijimos que la constante de equilibrio es lo mismo que el Q, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, reemplazando la ecuación, tenemos que el delta G, porque ¿qué nos están pidiendo? Me están pidiendo calcula la energía libre requerida para sintetizar ATP en el hepatocito de rata. Síntesis de ATP. ¿Cuál es el valor del delta G de síntesis de ATP? ¿Cuál es el valor de la síntesis de ATP, Javi? Usted que está atenta. Muy bien, Javiera.
Me preguntan del otro paralelo si ustedes pueden hacer el control a las 19 horas. El día jueves, si pueden hacer el control a las 19 horas. Escriban por el chat si pueden hacer el control de taller del día jueves a las 19 horas. Si no me responden, les digo que no y el otro paralelo fue no. Entonces tenemos el delta G. Este delta G es de síntesis. Entonces el valor que tenemos que reemplazar es el valor de la síntesis. Y ya sabemos que el valor de la síntesis es más 30. Más 30,5 kilojoule mol. Más 30,5 kilojoule mol. Más R. ¿Cuál R vamos a utilizar? ¿Qué R vamos a utilizar? El que está en Joule. ¿Ok? Pero hay que pasarlo a kilojoule. Sí, profe, sí, profe, sí, profe. Ya, entonces le aviso el paralelo al lado. Más. Entonces, R. ¿Cuánto vale R? R es igual a 8,315. 8,315. Ya, vamos a hacer un paréntesis. Ahí, paréntesis. 8,315. La unidad es Joule dividido por mol por Kelvin. ¿Ya? Por... ¿A qué temperatura estamos? La temperatura, por la temperatura. ¿Pero a qué temperatura estamos? A 37 grados. Bien, Scarlett. Pero en Kelvin, para que se vaya la unidad, ¿cuántos son 37 grados en Kelvin? El Q que les dieron estaba expresado ya a 37 grados Celsius. Pero eso en Kelvin, ¿cuánto es? ¿Cómo pasamos de Celsius? Ahí respondieron algo. Sí, pues tienen que sumar, más 273. Ya, entonces en Kelvin, los 37 grados Celsius son 310. Ya, 310 grados Kelvin. ¿Ok? Por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Pero recuerden que esta constante de equilibrio es igual al Q. Y el Q ya se lo entregaron. En la guía es 5,33 por 10 a la menos 2 molar. $5,33 por 10 a la menos 2 molar. Ese molar se va con este mol, ese Kelvin se va con ese Kelvin, y ahora tenemos que, y cerramos el paréntesis, tenemos que multiplicar.
yo le recomiendo hacer el ejercicio de atrás para adelante. Primero haga toda la multiplicación y después le suma el delta G. Sí, Benjamín, esa es. La temperatura Celsius le suma 273 y ahí le da la temperatura Kelvin. Entonces tenemos que, a ver, esto es logaritmo natural de 5.33 exponente a la menos 2 por 310 por 8,315. Ya, esto me da, a ver, más 30,5 kilojoule mol. Me da menos 7,50, no, 7000. Me da 7557,20 joule mol. Aquí los mol no se van. Yo eliminé eso, nada que ver. Hay que ver, la constante de equilibrio no tiene unidades. Ya. Ahí sí. Joule mol. Pero tenemos kilojoule mol y tenemos que restarlo. Entonces, este valor hay que dividirlo por 1000. Y al dividirlo por 1000 nos da 7,5 o 7,55 kilojoule, y ahí le pongo la K, kilojoule mol. Por lo tanto, el delta G sería igual a más 30.5 menos 7,55, eso es igual a más 22,95 kilojoule mol. Listo. Ahí está el ejercicio. ¿Le digo eso? ¿Cómo se saca en la calculadora el Q, el logaritmo? Tienen que apretar logaritmo natural, buscar la tecla LN, logaritmo natural, y escribe el valor. ¿Ya? Tienen que buscar LN y escriben el valor, pues 5,33 exponente a la menos 2. Exponente a la menos 2. ¿Ya? Que ese es el valor del Q. Y ahí le da un resultado y de ahí lo multiplican al tiro por 310. Y después el resultado lo multiplican por el 8,315. ¿Ya? Y eso les da 7500,20 y eso lo tienen que dividir por 1000 porque el resultado está en joule. Ojo con eso. Cuidado. Cuidado que el resultado, la unidad es joule. Y acá nos queda joule y aquí tenemos kilojoule. Por eso tenemos que pasarlo, o los pasamos a joule o los pasamos a kilojoule. ¿Ya? Y al dividirlo por 1000 se hace el resultado de todo esto. El resultado de todo eso, si lo dividen por 1000, les da 7,55. Pero kilojoule. Y ahí sí tenemos la misma unidad de kilojoule mol, y lo podemos restar. Siempre se restan las mismas unidades. No podemos restar, no podemos hacer una operación matemática como una resta o una suma con unidades diferentes. ¿Ya? Eso es de colegio. Manzanas con manzanas, peras con peras. Siempre en
Sumas y restas. Súper. Muy bien. Como no tienen dudas, sigamos avanzando. Vamos con el ejercicio siguiente. Ya vamos a hacer el 4A y de ahí pasamos a uno pasamos a uno con, ¿cómo se llama? Con delta G de potenciales, unos redox. Y con eso quedamos listos para la prueba del día jueves. El jueves en la mañana podemos revisar, como la prueba ahora va a ser en la tarde, el jueves en la mañana podemos seguir revisando ejercicio, que creo que dudas van a seguir teniendo. ¿Ya? Así que estudian, por supuesto, si que no estudian no van a tener ninguna duda. Vamos con el ejercicio 4A. Ahí está. Un montón de texto esto. A veces asusta un poco cuando ustedes revisan un ejercicio que tiene tanta información, pero el 50% es pura cháchara. Los números, no. Fíjense acá los números. Se necesita un total de más 30,5 kJ/mol. Ahí le está diciendo algo. ¿Qué significa eso? Muy bien, síntesis. Muy bien, Javi. A usted le va a ir bien el día jueves. Entonces, claro, se necesita más 30,5 kJ/mol. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de la síntesis de ATP, pues ya dice de energía libre para sintetizar ATP a partir de el fosfato inorgánico más el ATP cuando los reactivos productos se encuentran en concentración 1 molar a temperatura 25 grados Celsius. Y ese es el estado estándar, 25 grados Celsius, 1 molar. Debido a que las concentraciones fisiológicas reales, porque ese valor está determinado a una temperatura estándar, que es 25 grados Celsius, pero nosotros no tenemos esa temperatura, ¿ya? U otro animal, generalmente la temperatura es diferente, ¿se fijan? Entonces, la realidad, por ejemplo, en el humano, la temperatura es 37 grados Celsius. Por lo tanto, la condición del delta G para nuestra temperatura celular no sería esa, cambiaría. Entonces, de eso se trata el ejercicio. Dice, la temperatura de 37 grados Celsius a condiciones fisiológicas. Entonces, las concentraciones de ATP, de ADP y fosfato inorgánico no son 1 molar, cambian. Entonces, dice, la energía libre requerida para sintetizar ATP en condiciones fisiológicas es diferente al delta G0', al delta G estándar, que es de más 30,5 kJ/mol. Por lo tanto, tienen que calcular la energía libre requerida para sintetizar ATP en el hepatocito humano, cuando las concentraciones fisiológicas de ATP, ADP y fosfato inorgánico son 3,5, 1,5 y 5 milimolar respectivamente. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que basarnos en el ejercicio que estaba en la página, les digo de inmediato, esta página era la 519, ¿ya? En la página 519 y reemplazan el valor del delta G y reemplazan el valor de las concentraciones. Vamos a hacerlo de inmediato. La ecuación es la siguiente. El delta G, ¿ya? Para condición fisiológica, ya le vamos a poner ahí, fisiológico, es igual al delta G 0', que es estándar, ¿ya? Este es el estándar. ¿Qué significa eso? Que está a 25 grados Celsius, ¿ya? Más
RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Ok? Como las constantes de equilibrio se definen como las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactantes, tenemos que reemplazar los valores de concentraciones que nos entregaron acá. ¿Se fijan? ¿Vale? Entonces, hay que reemplazar. Y los valores están expresados en milimolar. Hay que llevarlo a molar. Ok, entonces tenemos. Reemplazando. Reemplazando en esta ecuación. El delta G estándar para la síntesis, ya sabemos que es, voy a colocar en rojo, mejor en negro, más 30,5 kilojoule mol. Ahí está el delta G de síntesis. Más RT. ¿Cuánto vale R? ¿R cuánto vale? Siempre hay un paréntesis ahí grande. Bien, Javi. Bien, Javi. Andamos como avión, Javi. 8,315. Pero recuerda, esto es Joule dividido por mol Kelvin. ¿Ya? El R siempre tiene esa unidad. Joule, mol Kelvin o calorías mol Kelvin. En este caso, como estamos utilizando Joule, tenemos que expresarlo en Joule. Por la temperatura, 37 grados Celsius. ¿Cuánto corresponde? ¿A cuántos grados Kelvin corresponde? 37 grados Celsius. Sería 37 más 273. Eso es igual a 310 Kelvin. Entonces acá sería 310 Kelvin. ¿Ya? Por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y acá la constante de equilibrio hay que calcularla. ¿Ya? Porque tenemos esta ecuación. Si estamos hablando de la, ojo, tenemos que colocar los valores de estos valores, esos. De la ATP, de la ADP y fosfato inorgánico. Si estamos hablando de la síntesis. Si estamos hablando de la síntesis, ¿cómo se escribe la ecuación? La ecuación se escribe, síntesis, se escribe ADP más fosfato inorgánico, reaccionan para formar ATP. ¿Ya? Es decir, el ADP y el fosfato inorgánico son reactantes y el ATP el producto. Y la ecuación, la constante de equilibrio, son productos dividido por reactante. Entonces, el ATP va arriba. ¿Cuánto equivale el ATP? 3,5, pero es en milimolar. ¿Ya? Para llevarlo a molar lo tienen que ir por 1000. Y le va a dar 3,5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Como todo está en la misma unidad, se van las mismas unidades. Dividido por la concentración de ADP. ADP es 1,5. Entonces, 1,5 por 10 a la menos 3. Y eso multiplicado por la concentración de fosfato inorgánico, que es 5 milimolar, que sería 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. Entonces, en función de la ecuación de síntesis, es que yo escribí mi constante de equilibrio. Recuerden que la constante de equilibrio
Las constantes de equilibrio siempre son los productos, las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactantes. Si hablaríamos de la hidrólisis, estos valores se invierten. Ya va arriba, esto iría acá y esto iría acá abajo. Por eso tienen que tener cuidado si es, si es síntesis o si es hidrólisis. Muy bien. Ya, ¿cuánto es el valor? Vamos, Javi. ¿Y quién más está atento? Benjamín parece. ¿Quién más ha escrito algo? Alexander. Gibson. Vamos calculando. Y ahí cerramos el paréntesis. Recuerden que las unidades se cancelan, esos Kelvin se cancelan con estos Kelvin, ¿ya? Y nos va a quedar en Joule. Y después transformamos a kilojoule. Entonces tenemos acá que la constante de equilibrio, 3,5, exponente a la menos 3, dividido por 1.5, exponente a la menos 3, por 5, exponente a la menos 3, logaritmo natural de eso, por 310, por 8,315, esto me da, ya aquí tengo más 30, más 30,5 kilojoule mol, más, y el resultado me dio 15.841,24 24 joule dividido por mol. ¿Ok? Y como lo tenemos que transformar en kilojoule, este valor lo divido por 1000. ¿Ya? Al dividirlo por 1000, me da 15,84. Entonces, ahora llamo acá 15,84. Y le colocamos la unidad correspondiente. 15,84 kilojoule dividido por mol. ¿Ya? Y el resultado del delta G entonces sería la suma de los dos. 30,5 más 15,84. Y eso da 46,34 kilojoule mol. Positivo. Más delta G positivo. ¿Entendió eso? Ahí tenemos una opinión. Ya. Hi, ok.
Ok, aquí estamos integrando los conceptos bioenergéticos de delta G. Ya vimos qué significa acoplar una reacción a otra reacción. Ya, matemáticamente ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, cuando estamos calculando el delta G con la síntesis de ATP o con la hidrólisis de ATP y le entregan las concentraciones de ATP, fosfato y ADP a condiciones fisiológicas, este ejercicio es un clásico. Este ejercicio es un clásico de bioenergética. Así que tienen que saber cómo hacerlo. Aquí la única variante, lo único que puede variar es si le entrego el valor de la síntesis o le entrego el valor de la hidrólisis. Si le entrego el valor de la hidrólisis, este valor debería ser negativo. Es menos 30,5. ¿Y en qué va a incidir eso? Va a incidir en la constante de equilibrio, porque la constante de equilibrio acá sería al revés, ¿no? ¿Ya? Los valores que están en el denominador van a cambiar. Y eso va a quedar arriba, es decir, arriba va a quedar, abajo va a quedar el 3,5 y arriba va a quedar el 1,5 por 5. ¿Te fijas? Por 10 a la menos 3 cada uno de ellos, por supuesto. Pero así estaría expresado. Bueno, y calculan y obviamente les tiene que dar otro valor. No le va a dar el mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Están medio callados, niños. No sé qué pasa. Bueno, recuerden que... Sí, yo tengo una pregunta, profe. Ya, pues dígame, Javier. Es que cómo sacar la calculadora del logaritmo natural. Hay una tecla que dice logaritmo natural, ln. Mira. Mira mi cámara. Encendí la cámara ahora. ¿Estás viendo la calculadora? Sí, sí, se ve, se ve. Ya. ¿Dónde está? Está de este lado. Esa tecla de acá, esa tecla chiquitita, dice LN. Ah, ya, ya. Ahí está, ¿ves? Logaritmo natural, esa es. Al lado, esa dice logaritmo decimal. Ese es el logaritmo natural. ¿Vale? Ya. Entonces, cuando tú tienes que calcular la constante de equilibrio, escribe primero tienes que hacer la división, ¿ya? No sé, pues 3,5 dividido por 5 por 1,5, ¿ya? Y eso te da un valor. Y a ese valor tú le aplicas el logaritmo natural del valor que te resultó. No sé, pues te da 3,88 y tanto. ¿Ya? Y eso te da un Pero, valor. profe, el 3,5 tengo que ponerlo a 3 elevado a 10 a la menos 3. Sí, claro. ¿Sabe cómo escribir eso en la calculadora o no? Chiquillos, si no solucionan eso de aquí al jueves, les va a ir No, mal con la prueba. shift log, ¿sí? No, 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 no. ¿No? Miren, si ustedes no me preguntan, yo asumo que saben, pero no están callados, entonces como que cacho que ya saben esto. Entonces, por ejemplo, si no saben escribir las potencias de la calculadora, si no lo saben de aquí al jueves, les va a ir mal porque con un teléfono no van a poder no van a poder resolver estos ejercicios. Les digo de inmediato. Entonces, mira, para escribir potencia de la calculadora, tú tienes que utilizar una tecla que la tecla se llama EXP.
Por ejemplo, si tú quieres escribir 3,5 por 10 a la menos 3, ¿cómo se digita en la calculadora? Se digita de la siguiente forma. Bueno, Julián, que le vaya bien. Se digita de la siguiente forma. Tú, perdón, escribes, aprietas el 3, luego aprietas el punto, luego se aprieta el 5, ahí tienes 3,5. Ya, y eso se abrevia digitando EXP. Cuando tú aprietas EXP, ya la calculadora asume que es por 10. Aquí ustedes no tienen que apretar la multiplicación y después escribir el 1 y después apretar el 0 por 10. No tienen que hacer eso. Está mal. Ya, eso es un error de sintaxis. Entonces, el por 10 el por 10 elevado a tanto se escribe EXP. Y después utilizas, para el menos, no utilices el menos de la resta, utilices este menos. De nuevo la cámara. Mira, Benjamín. ¿Estás viendo la cámara? Ese signo chiquitito, ¿estás viendo, cierto? Sí, Ese sí. menos es el que tienes que utilizar para este tipo de notación. No utilices este menos de acá. Ese menos grande que está acá es para operación de resta. Cuando tú aprietas este menos, le dices a la calculadora resta, ¿ya? Y aquí usted está escribiendo un número y para notación utilice ese signo chiquitito, ¿vale? Entonces, cuando escribes ese menos y después escribes el número, que sería 3. Entonces, esos son como los pasos. Escribe lo que yo puse ahí en la pizarra. 3.5 XP menos 3. Y ahora aprieta igual. Mira, aprieta igual. Aprieta igual. ¿Qué te aparece en la pantalla? En la pantalla de la calculadora te aparece 3,5, ¿ya? Y aparece en chiquitito, si te fijas bien en la pantalla, por 10, y después sale menos 0,3. ¿Te fijas? Aparece en chiquitito por 10 a la menos 3. Y ese por 10 está ahí. Es porque tú apretaste esa tecla. Entonces, cuando hay números con potencias, como este de acá, ustedes tienen que utilizar esa tecla. Profe, si el delta G de ATP es en kilocaloría, ¿también lo debo dividir? No, pues Javi. No. Si está en calorías, tiene que utilizar el otro R. Acuérdate que hay un R para calorías y un R para los joules. Ya, cuidado. Oye, esta prueba tiene harto detallito, chiquillos. Harto detallito. Bueno, de aquí al jueves tienen que estudiar, pues chicos. Y el día jueves podemos revisar algunas cosas de ejercicio y eso, que tengan dudas, pues yo sé que van a tener. Oye, ¿cómo estamos? ¿Están más callados que un mimo? Ajá. O dejaron grabando y se fueron, o tienen otra prueba, no sé. Las últimas clases han andado con la comunicación como un delta G positivo. ¿Qué les pasa? ¿Algún problema? Sí, pues se va acumulando, Javier,
los contenidos. ¿Ya? Se ocurre, bueno, pero sí, hay que repasar, tienen que repasar. Si no, chicos, no es tan difícil, ¿ya? Hay cosas que son peores, ¿ya? Miren, yo les digo sinceramente, y nosotros les vamos a entregar un ejercicio, y el ejercicio, o sea, si no estudian, obviamente lo van a mirar y que están leyendo, así, esta cuestión es chino, no van a entender nada, ¿ya? Pero si ustedes leen los PDF que yo les mostré, ¿ya? Estos PDF, si leen estos PDF que están en las clases, les va a ir bien. O sea, cuando dice vaya a la página 500, esa es una clave que nosotros le estamos entregando, estudie, vaya a ese lado, eso le estamos diciendo, lea, ¿ok? O sea, más no podemos hacer, el resto lo tienen que hacer ustedes. Nosotros le vamos a preguntar en función de lo que le estamos indicando. No le voy a colocar el mismo ejercicio, por supuesto. ¿Cómo le voy a colocar el mismo ejercicio? Estamos en la universidad, pues chicos, hay que pensar, pues, ¿ya? Es un poco más difícil. No voy a colocar el mismo ejercicio, así como llegar y copiar. No, por ningún motivo. ¿Ya? Obviamente hay un grado de dificultad, pero el grado de dificultad se puede deducir viendo esto antes. Porque en el mismo día, cuando estén haciendo la prueba, si empiezan a revisar, ya, se les va a colocar cuesta arriba. Así que estudien. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, vamos a quedar hasta acá. Los ejercicios de Redox tienen que revisarlo ustedes, así que el día jueves, si tienen alguna pregunta, lo podemos resolver. ¿Estamos? Ya, chicos, que estén bien. Nos vemos el jueves. Estudien, por favor. No, profe, gracias. Chau. Nos vemos. Chao, Catalina, que esté bien. Sí, Javi, sí lo podemos hacer. Ya, pero lo importante es que los desarrolle primero. Porque si no llega a la respuesta, el tema pasa porque a lo mejor te equivocaste en la calculadora, escribiste mal en la calculadora un número, ¿ya? Y si no llega a la respuesta, vas a pensar que estás haciendo todo mal, y no es así, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Por eso, hágalo, haga su ejercicio, haga los ejercicios, los resultados, y me pueden enviar un correo con una foto con el desarrollo, porque aquí hay que hacer desarrollo. Yo tengo que ver, si es que se equivoca, tengo que ver en qué se está equivocando, porque a lo mejor, como te digo, te equivocaste en un signo o cambiaste mal la unidad. ¿Me explico, Javier, no? Ya, y para evitar eso, yo prefiero siempre revisarlo. Así que, si me envía, desarrolla el ejercicio, háganos nomás, ¿ya? Y llega una respuesta y saca una foto y me envía un correo. Yo te reviso sin problema el ejercicio. Si es que hay un error, te indico dónde está el error. Da igual que todos, pues. Si tienen alguna duda, escriban al correo, no hay ningún problema, chiquillos. Yo le puedo revisar sus desarrollos, pero acá hay que hacer el desarrollo del ejercicio. Ya, hay tareas que hacer, así que nos vemos el jueves. Sí, de nada. Chau.